Bueno, en primer lugar, un agradecimiento especial a la organización por abrirle un espacio a estos temas, un debate necesario desde el punto de vista de la diversificación energética en el marco de una transición energética. Cuando le planteé este panel al doctor Olarte, nos apoyó desde un principio, entonces muchas gracias por este espacio, muchas gracias a los panelistas por estar acá, dispuestos a compartir sus ideas respecto de lo que significaría o lo que puede significar esta tecnología para Colombia. Entonces me voy a permitir hacer una introducción para el equipo del panel. Primero, ¿cuál es la situación actual de esta tecnología en Colombia? Pues nosotros tenemos que la energía nuclear está clasificada como una fuente no convencional de energía. No renovable, pero sí una fuente no convencional. Hace parte de la ley 1715. También está el decreto 0381 de 2012, en el cual pues, se le encarga al ministerio determinar la política en materia de energía nuclear y materiales radioactivos. Después, otro elemento importante, está el COMPES 4075 del 2022, que es el COMPES de transición energética, donde hay dos tareas delegadas al Ministerio de Minas y Energía y a la UPME, que son evaluar el potencial de la energía nucleoeléctrica y elaborar análisis que permitan una toma de decisión respecto a esta tecnología. Lo cual es un punto clave, porque es que el COMPES entonces ya lo que habla es de empezar a hacer los análisis para tomar decisiones informadas. Cualquiera sea esa decisión, un sí o un no respecto a esta tecnología, lo importante es que haya conocimiento y haya análisis de base y de fondo, incluso para la toma de decisiones. Hay unos elementos importantes que tiene esta tecnología. Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero en su ciclo completo de la tecnología, en su ciclo de vida. Si miran esta gráfica, por ejemplo, observan que en primer lugar la cantidad de emisiones de la energía nuclear respecto de otras tecnologías pues refleja unas características que resaltan respecto de otras tecnologías, pero aquí es muy importante decir lo siguiente, y es que estos debates no se tratan de opacar a las demás tecnologías o decir que una es mejor que otra. Estos debates en el marco de una diversificación energética, de una transición energética, tienen que ser para hablar de complementariedad entre las tecnologías. Las posibilidades que ofrece cada una de estas tecnologías para que se fortalezca el sistema, para que haya resiliencia, para que haya confiabilidad y seguridad. Cada tecnología ofrece ciertas características que le benefician al sistema y en conjunto todas ellas pues aportan lo que significaría para un sistema como el colombiano aumentar su fortaleza. Fíjense otra característica importante de esta tecnología, el uso del suelo. Discusiones actuales que nosotros tenemos hoy en día, donde el desarrollo de los proyectos se dificulta en muchos casos por los trámites ambientales de uso del suelo, temas sociales, culturales en el territorio que a veces impiden el desarrollo de los proyectos. Estas tecnologías, por ejemplo la nuclear, donde el uso del suelo es mínimo, su intensidad energética le permite ofrecer la misma cantidad de energía que otras tecnologías con una fracción de uso del suelo. Comparado con la tecnología solar, por ejemplo, la razón de uso del suelo es de 1 a 1600. Se necesita 1600 veces más suelo para producir la misma cantidad de energía
en una tecnología solar respecto de una tecnología nuclear. Eso le da la posibilidad, por ejemplo, a una tecnología nuclear de estar ubicada cerca de los centros de consumo con un uso pequeño del espacio, pero además, pues, reduciendo la cantidad de infraestructura que se podría necesitar. Y aquí es muy importante entonces empezar a, como parte del debate, empezar a generar o hacer un análisis comprensivo de los beneficios que le puede ofrecer a este sistema. Entonces, tenemos que es un bajo uso del suelo, puede estar ubicado cerca de los centros de consumo, lo cual es muy importante porque no necesitaría expansión de la red, que es otra limitante de lo que tiene hoy en día un sistema como el colombiano. Tiene una alta intensidad energética, tiene aplicaciones directas e indirectas que vamos a hablar en este panel, que es importante considerar por las externalidades que puede tener esta tecnología. Es energía firme, es energía de bajas emisiones y si uno lo compara, claro, hay tecnologías que pueden ofrecer estas mismas características en una mayor o menor medida y hay otras que no pueden ofrecer todas esas características, pero que de todas formas, como lo digo desde el principio, esto se trata de lograr la complementariedad en el sistema, fortalecer el sistema a través de una diversificación tecnológica. No sé si en este momento tenemos conectada ya la representante. Bueno, entonces vamos a empezar con la siguiente pregunta. Vamos a empezar con Camilo. Hay unas aplicaciones, además de la generación de electricidad, cuyo aprovechamiento de esta tecnología puede representar unos beneficios adicionales para el sistema. Producción de hidrógeno, uso de esta tecnología por su intensidad energética para centros de datos, inteligencia artificial, como ya lo vimos, XM presenta esa posibilidad, ese reto, esa oportunidad que tiene, pero que se requiere energía para poder, en grandes cantidades, en grandes volúmenes para atenderlo. Desalinización del agua, propulsión de vehículos de transporte con un alto consumo energético, distritos térmicos e incluso generación distribuida. Pero hay algo muy importante y es que hay otras aplicaciones de las cuales se conoce poco y es lo que le pediríamos a Camilo que nos cuente y es cómo está contribuyendo la tecnología nuclear o qué aplicaciones de la tecnología nuclear se pueden encontrar en áreas como la salud, la agricultura, gestión del agua y cómo se puede extender esos beneficios para todo el país. Buenos días, José Lenin, muchas gracias. Inicio por decir que me parece fascinante que en Colombia estemos dando un diálogo sobre energía nuclear, tecnologías nucleares, en el congreso más importante de la energía. Noviembre de 2022 se llevó a parada técnica simultáneamente varios reactores nucleares de investigación en el mundo. Y eso llevó a que Colombia tuviera un desabastecimiento de unas sustancias muy particulares que se producen en los reactores nucleares de investigación. Esos isótopos que necesitan un proceso para producir radiofármacos son fundamentales para diagnosticar a tiempo, para hacer seguimiento y para tratar diferentes tipos de cáncer. En ese momento, más de 3.000 pacientes en Colombia tuvieron que ver truncado su tratamiento, más del 80% de las unidades de medicina nuclear también tuvieron que parar sus actividades. Y entonces nos sentamos a preguntar, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Y qué es lo que sí están haciendo otros países y nosotros no? Las aplicaciones nucleares son absolutamente relevantes en el área de la salud por varios motivos. Les acabo de mencionar una, cáncer. Segunda, enfermedades cardiovasculares, para monitorear, conocer cómo se está comportando la fisiología del corazón. Otra parte clave en el sector ambiental,
la disponibilidad de agua potable. Ojo lo que les voy a decir. Y esto ya no es futurista ni ciencia ficción. Los reactores nucleares, ya no de investigación, sino de potencia, permiten desalinizar agua. Un día como hoy, Japón, mediante 10 centrales nucleares, está desalinizando una cantidad enorme de agua para poderle ofrecer esto a su población. Y cada vez se va pensando en cómo asociar, acoplar proyectos de desalinización a reactores de potencia y a pequeños reactores modulares. Otra aplicación, me devuelvo a los reactores nucleares de investigación, producción de isótopos y otras tecnologías. Todos hemos escuchado hablar del dengue, zika, chikungunya y otras enfermedades transmitidas por vectores. Pongan la atención a esto. Así como se pueden esterilizar perros, gatos, las tecnologías nucleares permiten esterilizar zancudos, mosquitos, mosquitos de la fruta, moscos, por ejemplo, que pueden transmitir estas enfermedades que les comenté. Y ya hay una circunstancia que pareciera como para una película distópica, pero es real. Hay un escudo, literalmente, un escudo que ha diseñado Estados Unidos, entre los que colaboran Panamá, Guatemala y México, para frenar el ascenso del gusano barrenador hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué han hecho? Esterilizar esta especie para que no prolifere la población y no llegue hasta Estados Unidos. Yo a veces he pensado, ¿qué sería Colombia si tuviéramos ampliamente difundido una tecnología como estas que nos permitiera controlar poblaciones de mosquitos relacionadas con la salud pública? Ahora, ya que estoy hablando de mosquitos de la fruta, vamos al campo. Piensen ustedes que tecnologías como el nitrógeno 15 permiten hacer un uso eficiente de los fertilizantes, número uno. Número dos, aplicaciones ambientales como la hidrología isotópica nos puede ayudar a conocer en el país de una manera mucho más apropiada nuestros acuíferos. La polémica que en este momento está surgiendo en Bogotá, que por qué una cosa, que la solución, que cómo hacemos con el agua, qué es lo que necesitaría Colombia, por ejemplo, para conocer muy bien sus acuíferos. Ese estudio de aguas subterráneas se hace mediante hidrología isotópica. Colombia, Bogotá, necesita mayor acceso a tecnologías nucleares para tener este tipo de aplicaciones ambientales. Ahora, en el escenario de cambio climático, José Lenín mencionaba algo muy importante: reducción de emisiones, correcto. Si vemos en las últimas 5 décadas, la energía nuclear le ha reducido al mundo emisiones de 70 gigatoneladas de CO2, pero hay que ir más allá. Porque para confrontar el cambio climático y la crisis ambiental global necesitamos monitorización, mitigación, como la que mencionó José Lenín, y también adaptación. Entonces cierro con esta tecnología nuclear. ¿Cómo podemos hacer que las plantas sean más resistentes a las sequías? ¿Cómo podemos hacer que el café sea mucho más resistente a la broca? Justamente con una tecnología que se conoce como irradiación de semillas, que hace que las especies puedan tolerar con mucho más solidez el embate climático. Y otra aplicación fundamental que Colombia necesita impulsar: la irradiación de alimentos. Cada vez que de Colombia se exportan flores, frutas, verduras y llegan a otros puertos como los de Estados Unidos, deben ser irradiados. Esta es una medida fitosanitaria que se utiliza con éxito hace más de 50 años, no genera ninguna alteración en los alimentos, reduce el uso de plaguicidas y aumenta la seguridad alimentaria. De tal manera que, como ustedes se dan cuenta, todo este espectro ambiental es necesario impulsarlo en nuestro país. Y hay otro que ya se está desarrollando acá en Colombia, que es el industrial, que muy posiblemente en diferentes de sus empresas, particularmente en el sector de petróleo, las conocen muy bien. Vale, muchas gracias. Y ahí es muy importante, todo esto que has mencionado requiere investigación y requiere desarrollo. Requiere de una fortaleza profesional, en capacitación, en formación de capital humano para poder abordar esas soluciones y abordarlos pues de manera efectiva y eficiente. Y en ese sentido quisiera preguntarle, Luis, desde tu experiencia en investigación, en docencia y en asesoramiento regulatorio, ¿cómo o qué oportunidades de colaboración existen entre la academia y la industria para impulsar este tipo de soluciones? ¿O qué factores se requieren para impulsar un programa de formación robusto y sostenible en Colombia para tener el capital humano, la capacidad para
enfrentar estas soluciones. O, por ejemplo, cómo podemos promover que los futuros ingenieros estén listos para enfrentar esos desafíos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá, estar compartiendo estos espacios. Vengo en representación de Argentina y Uruguay, pero bueno, soy colombiano, soy de acá nomás cerca, así que es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes y estar jugando de local. Primero que todo me gustaría compartir y definir algunos conceptos fundamentales de este tipo de tecnología y ciencia, como son, por ejemplo, radiación, radiactividad. Radiación es energía, es una emisión ya sea de partículas u ondas electromagnéticas. La radiactividad, por ejemplo, es un exceso de energía que se tienen en los núcleos atómicos. Si ustedes recuerdan de sus clases de química, ese modelo de Bohr, que en el núcleo están los neutrones, los protones, y alrededor de eso están los electrones. Este tipo de radiación tiene la capacidad de arrancar los electrones del átomo y de ahí se le llaman ionizantes. Y un elemento que está ionizado es químicamente muy reactivo, de ahí que pueda tener cierta afectación en la salud. Otro concepto que me gustaría definir es periodo de semidesintegración. Los elementos que son radiactivos dejan de serlo después de cierto tiempo. En particular, el periodo de semidesintegración es el tiempo promedio en que la población de material radioactivo se reduce a la mitad. Por ejemplo, un caso muy particular y un isótopo muy utilizado es el cesio-137, que se utiliza mucho acá en Colombia en la industria petrolera. El periodo de semidesintegración de ese radioisótopo son 30 años. Es decir, si tenemos 1 kilogramo, después de 30 años tenemos 0,5 y así sucesivamente. Adicionalmente, quería mencionar dos reacciones nucleares de interés. Una es la fusión nuclear, que es la principal reacción que se da en el Sol. Hay que recordar que la energía solar que utilizan los paneles es de origen nuclear, ¿sí? Eso algo interesante. Y la otra reacción importante, que desde hace más de 70 años que se le ha sacado provecho, es la fisión nuclear. Es decir, rompimiento de núcleos atómicos, como por ejemplo el uranio. En particular, el uranio 235, lo que llamamos un isótopo radiactivo, ¿sí? Son elementos que tienen mismas propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. Tienen diferente cantidad de neutrones. Eso les genera cierta inestabilidad, cierta reactividad. Cuando se da la fisión nuclear, se generan dos cosas: energía térmica y neutrones. Y a partir de lo que uno quiera utilizar, es el tipo de reactor que vamos a diseñar y a construir. Por ejemplo, lo que mencionaba Camilo, las centrales nucleares utilizan principalmente la energía térmica. Son grandes reactores que tienen alta área de transferencia de calor, operan a altas temperaturas para maximizar la transferencia de energía térmica y reducen la cantidad de neutrones. En un reactor de investigación para producir los radiofármacos que utilizamos para tratamiento contra el cáncer, minimizamos la cantidad de energía térmica porque no nos interesa, pero maximizamos la cantidad de neutrones porque son los que nos van a generar los radioisótopos que vamos a utilizar para aplicaciones en la medicina, en la agricultura y en el medio ambiente. Para el desarrollo de este tipo de tecnologías se requiere dominar cuatro áreas fundamentales, y en particular para la nucleoelectricidad son estas mismas áreas, las mismas 4 áreas fundamentales que necesitamos trabajar. En el caso colombiano no estamos empezando desde cero. Acá tenemos un reactor que ha operado exitosamente, sin riesgos, de manera segura durante 60 años. Y es un reactor nuclear que es extremadamente seguro. ¿Qué más quería hacer yo acá? En cuanto a la necesidad, a la oportunidad que quería mencionar, era que, dado que estamos en una transición energética, no solamente participar de la transición energética en la generación de energía eléctrica, sino que la energía nuclear aporta elementos para participar en otros puntos del proceso. Por ejemplo, los autos eléctricos o los vehículos eléctricos. Uno de los componentes fundamentales son silicio dopado con fósforo, y el método más eficiente que se está teniendo hoy en día es a través de reactores nucleares.
En el caso, por ejemplo, argentino, cuando se ponga en marcha el futuro RA10, la producción de los primeros 10 años de producción de silicio ya está comprometida con las compañías japonesas de producción de autos eléctricos. Entonces, estaríamos participando de otros aspectos de la transición energética. En el caso de los paneles solares, los diodos que se utilizan para fabricarlos también se generan en los reactores nucleares a través de procesos de transmutación nuclear. Y la otra cosa es, cuando se termina la vida útil de un panel solar, dado que tiene cadmio, si se dispone de manera irresponsable y llega al ambiente, el cadmio es cancerígeno. De las pocas técnicas que permite cuantificar ese tipo de elementos pesados, además del cadmio, el arsénico y el mercurio, en alimentos o en cuerpos de agua, son técnicas nucleares, que tienen la capacidad de medir trazas de esos elementos. Algo importante es, para fortalecer la formación de recursos humanos, hay 3 actores principales que tienen que trabajar de manera conjunta: industria, academia y Estado. La academia se tiene que organizar para generar las líneas de investigación, los espacios apropiados para desarrollar la ciencia y la tecnología para emprender este tipo de proyectos. El Estado, garantizar y decidir utilizar intensivamente este tipo de tecnologías, y la industria, por ejemplo, utilizarlas. Muchas de las aplicaciones que hemos mencionado, por ejemplo, en petróleo, son exportadas, comenzar a hacerlas nosotros acá, dominar esa tecnología. Y adicionalmente tener un ente regulador sólido, independiente, robusto y altamente calificado, que es un problema no solamente, quizás, no es un problema, es una debilidad que se tiene casi que a nivel regional, no solamente en Colombia. Otro aspecto que quería resaltar era que, solucionando el problema, por ejemplo, de salud, estamos también empezando a desarrollar, dando los primeros pasitos para nucleoelectricidad, y no solamente utilizar las centrales como generadores de energía eléctrica, sino para todas las aplicaciones de la energía térmica. Ayer mencionaban que la energía eléctrica era del orden del 25% y el resto era para fines térmicos. Con un reactor nuclear de potencia podemos cubrir el resto de porcentaje que estaría faltando. Vale, muchas gracias. Si pudiéramos volver a la presentación, solamente para complementar aquí, además de las aplicaciones en salud, en agricultura, incluso hay otras aplicaciones que pueden ser desde el ámbito cultural, restauración de obras de arte, entre otros, más las aplicaciones industriales que nos menciona Luis, las oportunidades de formación de los profesionales, pues está la externalidad de favorecer la transición o la electrificación y el uso térmico de eso que nos menciona Luis, esa generación de calor que es intensa en los reactores nucleares para descarbonizar industrias como la del cemento, refinerías, la del papel, el aprovechamiento de ese calor, porque además es generación de electricidad, generación de calor cerca de los centros industriales, más la entrega de energía. Aquí lo que podríamos estar hablando es de unos hubs industriales con una alta intensidad de energía. Luego de esas aplicaciones, estar en las condiciones, que el país esté en las condiciones para hacer ese tipo de aprovechamientos, pues va a redundar no solamente en el empleo, en el desarrollo industrial, sino en alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí me voy con el vice Campillo. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí noten ustedes lo que está en esta tabla es la clasificación que hace el fondo sobre los países rankeados en temas de transición energética. Noten ustedes que los 5 primeros, entre los primeros países rankeados, hay 5 países, entre los cuales puede estar Francia, Suiza, que tienen
una participación de la energía nucleoeléctrica entre un 28 y un 64% en su matriz de generación de electricidad. No quiere decir que eso es lo que les permite estar rankeados dentro de la lista, pero sí noten ustedes que este ranqueo que tiene dos componentes, el segundo de ellos que es el estar listo para la transición. Estar listo para la transición significa que yo puedo electrificar muchos sectores de la economía. ¿Y cómo los puedo electrificar? Los puedo electrificar con tecnologías que son firmes, intensas y que además puedo desarrollar una industria, como lo decía, de generación de electricidad, pero además de otros sectores económicos, pues una al lado de la otra. Y además pues está la noticia también que se dio en la COP28, una COP de cambio climático diferente a la COP de biodiversidad que acabamos de vivir. En esta COP28 se juntaron países, economías desarrolladas con el objetivo de plantear triplicar la capacidad de energía nuclear en sus países. Es un reto muy importante. Entre esos países está Estados Unidos, porque ven la oportunidad en esta tecnología para desarrollar ciertos tipos de industria. Y entonces aquí, todavía a la espera de contarles un poco de la ley nuclear, pero hice para que nos cuente desde el punto de vista de lo indicado en el COMPES, que está en transición energética, las aplicaciones nucleares en temas de salud, agricultura, las aplicaciones industriales que puede tener, desde el punto de vista de la diversificación que requiere nuestra matriz eléctrica, ¿cuál puede ser la visión sobre el papel de la energía nuclear en Colombia? ¿Podrían estas tecnologías complementar las renovables y acelerar el desarrollo tecnológico de nuestro país? Sí, José, muchísimas gracias y nuevamente qué bueno tener en el MEM una discusión sobre energía nuclear. Por una razón fundamental, estamos a 4 años, 257 días de alcanzar el 1.5 grados centígrados por emisiones de CO2 y ya estamos viendo los efectos. Es decir, los estamos viviendo no solamente en Colombia, sino que los estamos viendo en el mundo. Vimos hace unos días lo que está sucediendo en Valencia, estamos viendo lo que está sucediendo en Bogotá. Ayer, no sé cuántos de ustedes vivieron el caos de inundación del norte. O sea, los niveles de cambio entre sequía y lluvias cada vez es más extremo. Lo vivimos también en el mes de mayo. Este año hemos tenido uno de los años más secos de la historia. Hemos tenido 3 de los meses más secos de los últimos 42 años. Es decir, ya estamos viviendo las afectaciones y todavía no hemos llegado al 1.5 grados centígrados. Es decir, en materia de transición energética y descarbonización global, estamos fallando. 2020 a 2030 era la década de transición, era la meta que teníamos para alcanzar y lograr cambiar, de alguna forma, generar una inflexión en la curva de generación de emisiones que nos permitiera alcanzar un mecanismo sostenible de operación global. Estamos fallando como planeta y como país tenemos unos retos importantes. Hoy estamos generando cerca de 60.000 toneladas de CO2 asociados al parque térmico de generación del país. La semana pasada estábamos en 76.000 toneladas. Durante el Niño alcanzamos las 80.000 toneladas día. Y durante este año, debido a la sequía, ha sido, quizás, y ahí estamos revisando con XM los números, quizás uno de los años en los que hemos generado la mayor cantidad de emisiones desde el parque de generación del país para cubrir la demanda. No hemos tenido ni un minuto de interrupción, pero eso, climáticamente hablando, en nivel de emisiones nos ha costado mucho. Es por eso que esta discusión que se está haciendo en todo el mundo tiene que llegar a Colombia. En la COP28, más de 20 países acordaron triplicar los esfuerzos en energía nuclear. La energía nuclear indiscutiblemente ha tenido unos tropiezos importantes y una de las grandes desventajas que tiene la energía nuclear comparado con otras tecnologías es que los efectos de una falla en un sistema de generación de energía nuclear son inmediatos y prolongados. O sea, tienes 2 efectos cuando sucede un accidente. En el caso
de, por ejemplo, las emisiones, el CO2, las plantas de carbón generan material particulado, generan afectaciones pulmonares, son mucho más lentas y mucho más a largo plazo. Por ende, nosotros tendemos a no reconocer tanto los efectos nocivos de la generación de emisiones, pero sí identificar claramente los efectos nocivos de un accidente nuclear. Eso generó, después del 2011 en Fukushima, de alguna forma se frenaron muchas inversiones en energía nuclear que venían en el mundo. Y eso desafortunadamente como planeta nos ha costado en emisiones muchísimo. Pero ya nos dimos cuenta, estamos al 2024, que sin incluir energía nuclear en nuestra matriz de generación de energía no vamos a lograr las metas de descarbonización. Es decir, llegar a 2050 con 950 gigas en energía nuclear requiere aumentar las inversiones que estamos haciendo hoy a nivel global, que están en el orden de los 60 billones de dólares al año, a 100 y 125 billones de dólares de aquí al 2030 y aumentar las inversiones entre el 2030 y el 2050. Afortunadamente se están haciendo buenos esfuerzos a nivel global. Los Emiratos Árabes están terminando de construir sus 4 reactores nucleares, cada uno de 5.6 gigas, porque cuando estamos hablando de generación nuclear, hablamos de grandes cantidades. Estamos hablando que en un solo proyecto de generación, los Emiratos Árabes están construyendo la capacidad de generación energética que tiene Colombia. Es más, un poco más, 2 gigas más de la cantidad de energía que hoy tiene Colombia, en un solo proyecto nuclear. China está construyendo 22 reactores nucleares. Estados Unidos está reactivando, Francia está reactivando, en todo el mundo. Corea del Sur está liderando el mercado en costos de fabricación de reactores nucleares. Estamos hablando de cerca de $2.000 por kilovatio. Ese valor de $2.000 por kilovatio es el santo grial de los proyectos nucleares, porque nos permite generar a largo plazo una cantidad de energía importante. ¿Cuál es el gran reto que tenemos aquí? Garantizar que la seguridad y la operación de estos proyectos. Un proyecto nuclear, y uno, a diferencia de lo que uno se imagina, uno cree que el mayor costo se encuentra en la tecnología. Ya lo comentaban nuestros expertos, es una tecnología madura. El costo de una planta nuclear, los componentes asociados a la fisión nuclear pueden representar cerca del 12% del costo del proyecto. El resto se va en toda la ingeniería, planeación y construcción del proyecto. Un retraso de 1 año en un proyecto nuclear nos puede generar un incremento en el costo de la tarifa de ese proyecto del 5%. Y eso pasó en Estados Unidos. Uno de los últimos proyectos nucleares que se construyó tuvo unos retrasos por encima de 10 años. Y eso hizo que el proyecto haya salido mucho más costoso. Corea del Sur ha logrado optimizar esto, China lo está haciendo, y eso es una gran ventaja para el resto del mundo. China ha logrado estandarizar procesos en otras tecnologías, lo estamos viendo en la tecnología fotovoltaica. De no ser por China no tendríamos los precios y no hubiéramos tenido el descenso del costo de los paneles que tuvimos entre el año 2005 y el año 2015, que tuvimos una reducción dramática del costo de fabricación de los paneles solares. Lo mismo lo estamos viendo en tecnología eólica y posiblemente lo veremos en tecnología nuclear. Y quiero sumar a esto otro elemento que también puede ayudar mucho a esto, y es la gran demanda que se está generando por la inteligencia artificial. Las tarjetas que se necesitan, una búsqueda en Google, que normalmente lo que estamos acostumbrados y que personalmente siento que estamos también comenzando a usar un poquito de inteligencia artificial, nos estamos volviendo un poquito flojos. Cada vez que hacemos una búsqueda y le preguntamos a ChatGPT, en vez de preguntarle a Google, estamos consumiendo 10 veces más energía en procesamiento de servidores. Eso está generando una gran demanda de energía a nivel de servidores. Microsoft anunció hace un par de semanas que va a comprar el proyecto de 3 Mile Island de Estados Unidos para reactivar ese proyecto nuclear, porque es la única forma de garantizar ese abastecimiento seguro y estable que se requiere para el procesamiento. Y afortunadamente la industria de tecnología, Microsoft, Google, X, y todas estas empresas tienen una gran cantidad de capital y tienen a su disposición grandes niveles de tecnología que nos van a permitir hacer ese salto que necesitamos hacer en tecnología nuclear que nos garantice que la tecnología pueda ser segura y costo efectiva. Entonces, eso está entrando al mercado y Colombia no puede estar a espaldas de esta situación. El plan que nosotros incorporamos de planeación en Colombia, según cifras de la UM, estamos pensando que el primer reactor nuclear para producción de energía en el país podría estarse pensando para 2038, porque pues obviamente el de Emiratos Árabes que les comenté de 20 gigas se tardó 10 años desde diseño hasta construcción. Es decir, en Colombia más o menos estaremos hablando de unos 14 años.
porque en Colombia no tenemos ninguna historia previa en producción de energías de reacción nuclear, pero tenemos una gran experiencia en el conocimiento de la tecnología nuclear. Entonces, no podemos estar a espaldas de esto porque indiscutiblemente debemos buscar un mecanismo. Hoy estamos dependiendo de nuestras plantas térmicas para balancear la operación del sistema y las vamos a necesitar para lograr compensar las fluctuaciones asociadas a la energía variable renovable que estamos incorporando al sistema. Entonces, pensar en una tecnología nuclear para sustituir, porque al final es térmica, sustituir la fuente primaria de energía, que en lugar de provenir de fuentes fósiles, principalmente carbón, pueda transitar a una tecnología nuclear, será un mecanismo que Colombia debe revisar seriamente para poder descarbonizar y garantizar la seguridad energética del país. Entonces, en ese sentido, y desde la UMED y de las entidades de gobierno, estamos garantizando que no estemos a espaldas y que no nos tome por sorpresa el salto tecnológico en el mundo. Porque si esperamos hasta ese momento será muy costoso para el país. Cuando ya otro hizo la tecnología nos los va a vender y nos va a cobrar los costos de investigación y desarrollo y lo que a él le costó desarrollar la tecnología. Si, como lo mencionaban nuestros expertos, aprovechamos el conocimiento que ya existe en el país, fortalecemos las capacidades, tenemos el ICEPET que recientemente transicionó del Instituto Colombiano del Petróleo al Instituto Colombiano de Petróleo y Transición Energética y comenzamos a evaluar tecnologías nucleares, lograremos generar en el país las competencias que necesitamos para ir en paralelo con el desarrollo del mundo. Creo que Alemania nos entregó un gran aprendizaje frente al decomisionamiento de las plantas nucleares. Se hizo en su momento y se hizo de forma muy acelerada por razones respetables. Pero la guerra de Rusia a Ucrania nos demostró el gran costo ambiental que tuvo no solamente para Alemania, sino para el mundo. Alemania subió sus compras de carbón solamente de Colombia de 2 al 10% en carbón y tuvo que poner en funcionamiento todas sus plantas de carbón para garantizar poder suministrar la energía para lograr sustituir esa cantidad de energía que sacó del sistema con la nuclear. Francia tomó la decisión completamente opuesta. Francia dijo, no voy a pagar mis plantas nucleares. Y durante la transición de la guerra de Ucrania, que se subió y se triplicó el precio del gas de Rusia, Francia mantuvo precios competitivos de energía. Y es una apuesta que Colombia también debe hacer a largo plazo. Excelente, muchas gracias. Si pudiéramos volver a la presentación, ya tenemos conectada a la representante María del Mar Pizarro, quien es ponente de esta ley. Tal vez pasó desapercibida esta noticia. Esta noticia salió en febrero, si no estoy mal. ¿Qué dice la ley nuclear? En las noticias es claro el énfasis que se hace en que es una ley enfocada en temas de salud, agro y ambiente. Pero yo quisiera, doctora María del Mar, que nos contara, que le contara a este público en general, de manera general, cuáles son los ejes sobre los cuales se desarrolla el proyecto de la ley. ¿De qué forma contribuye al desarrollo del sector, del país, al sector nuclear, esta ley que se propone para el país? Muchas gracias, representante. Muchísimas gracias por la invitación y me disculpo por no estar presente, pero ayer sesionamos hasta la medianoche, entonces me dificultó viajar. Bueno, la verdad es que Colombia en este momento no puede hacer un desarrollo nuclear debido a las exigencias que nos hace la comunidad internacional para poder tener tecnologías nucleares. Lo que se nos pide del Organismo Atómico Internacional es que el organismo que regula las tecnologías nucleares sea independiente del organismo que la promociona. Y en este momento la verdad es que tenemos muchas dificultades porque está muy atomizado todo el tema de regulación. Entonces tenemos el Servicio Geológico Colombiano, tenemos las Secretarías de Salud, etcétera, y no tenemos, digamos, un marco regulatorio que sea aceptable para la comunidad internacional y los acuerdos internacionales que hay. Lo que se nos exige, por lo tanto, es que haya una entidad de promoción y una entidad de regulación. Lo que busca esta ley, por lo tanto, es crear la Agencia de Seguridad Nuclear, que nos permitiría tener una entidad independiente de seguridad
del sector. Esto, digamos que es una ley que hemos venido trabajando con distintos sectores, como bien lo decía el viceministro. En Colombia las tecnologías nucleares en este momento pues se utilizan en salud, se utilizan en el agro, se utilizan, por ejemplo, en el tema de resolución de conflictos para encontrar minas antipersonales, se utilizan para saber en qué parte de un afluente de agua estamos contaminando por medio de isótopos. Sin embargo, somos casi que el único país en la Latinoamérica, pues digamos, con el tamaño de población que tenemos, que no tiene una ley nuclear, y esta ha sido la principal barrera para que nosotros podamos desarrollar estas tecnologías tanto en el campo de la energía como en los otros campos. Hace, por ejemplo, poco tiempo una inversión muy grande para crear para tener un ciclotrón en el Pacífico colombiano, y esto no se pudo hacer pues porque tenemos, digamos, dificultades regulatorias. Lo que buscamos, por tanto, con esta ley es tener la seguridad jurídica para que en unos años, porque esto además no va a ser independiente, también podamos tener energía nuclear. ¿Y por qué es importante la energía nuclear? Pues primero porque necesitamos tener una mayor diversidad de fuentes de energía. Segundo, porque como lo dijo muy bien el viceministro, esta es una energía muy limpia y creo que sin ella va a ser casi imposible alcanzar las metas que nos hemos puesto como mundo, pero también como país en términos de reducción de emisiones de carbono, pero también es un gran potencial para un país como el nuestro, con las dificultades geográficas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un montón de municipios y zonas que no están conectadas, y ya existen microreactores que tienen reactores modulares pequeños y microreactores que, digamos, son una solución, una alternativa energética muy viable para estas zonas a las cuales se nos dificulta llevarle energía. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos sobre todo es darle la tranquilidad al mundo, a la cooperación internacional, de que en Colombia sí tenemos la infraestructura regulatoria para tener seguridad en el sector nuclear, y por tanto que se nos permita mayores desarrollos tecnológicos. Esto nos podría ayudar primero a avanzar la investigación, a avanzar el sector científico, que aún con las incipientes tecnologías que tenemos, los incipientes, pues digamos, recursos que tenemos en Colombia, solo tenemos un recurso, digamos, un centro de investigación, un reactor de investigación, primero que es de los años 60, pero pues que ya se está quedando absolutamente obsoleto, e incluso con estas, digamos, recursos tan obsoletos, nosotros vemos una comunidad científica, y sobre todo además una comunidad científica liderada por mujeres, que está haciendo avances importantes en distintos sectores. Entonces, con esto buscamos primero apoyar a nuestros científicos, desarrollar la energía nuclear, pero también desarrollar todos los otros usos que tienen, porque pues, como se ha dicho anteriormente y como lo dije, quiero ser muy enfática que esto no es solo para energía, sino casi que para todos los sectores, desde digamos, patrimonio, arqueología, historia del arte, hasta tener mayor soberanía energética. Entonces, pues este es un poco el proyecto que hemos presentado, que la comunidad científica ha avalado, la comunidad de médicos, el Instituto Cancerológico. Hace poco, por ejemplo, nos reunimos con el ICA y nos hablaban de cómo no tener estas tecnologías nucleares para la agricultura nos ha puesto, digamos, nos ha relegado en términos de avances en todo el tema del desarrollo de distintos productos, por ejemplo el mango, el aguacate, debido a que en otros países nos exigen que no se fumiguen con químicos las frutas y las verduras que exportamos, y aquí las tecnologías nucleares son una importante, digamos, herramienta que no podemos utilizar. Entonces, lo que busca sobre todo la ley es tener una agencia de seguridad que le permita a los colombianos, pero también al mundo, saber que en Colombia tenemos los protocolos necesarios para poder desarrollar estas tecnologías. Vale, muchas gracias.
Si pudiéramos volver a la presentación para continuar con la representante. Estos son algunos de los hitos que la Agencia Internacional de Energía Atómica establece para poder desarrollar una fuente de energía nuclear. El primero de ellos es establecer una posición frente a esta tecnología a través de algún documento oficial. Uno podría considerar que lo que está en el plan energético es una primera señal de ello, pero depende del desarrollo adecuado del marco normativo y regulatorio que permita desarrollar eso e ir hacia los siguientes pasos. Un siguiente paso que es fase 2, que ya viene con el desarrollo y la construcción del proyecto, que son de largo plazo, 10 a 15 años en tecnologías de tercera generación, pero después tecnologías de cuarta generación que podrían tener unos tiempos incluso menores. Y entonces, para volver con la representante y complementar aquí, con el marco normativo que se propone y esperando que tenga éxito y salga adelante la ley nuclear, ¿cuáles creería que pueden ser los siguientes pasos para que el sector energético pudiera considerar o creer que es posible tener esta tecnología dentro de su matriz de energía eléctrica? Pues bueno, sí, como tú lo dices, lo primero que tenemos que cumplir es tener la ley nuclear para poder desarrollar estas tecnologías. En esta ley nuclear hablamos de muchas cosas, por ejemplo, el desarrollo y el uso pacífico de la energía nuclear, hablamos de pues, la importancia de la seguridad y protección radiológica, cómo se deben desechar, qué se debe hacer con los desechos radiológicos, etcétera. Una vez se apruebe la ley, habrá que crear la agencia y pues todo el andamiaje burocrático y financiero pues, que se necesita para que esta funcione. Entonces, estas serían como, después de la ley, es como el segundo paso. Pero hay una cosa que habilita la ley que es muy importante y es todos los recursos de cooperación internacional que estamos perdiendo para poder hacer el desarrollo de estas tecnologías. ¿Sí? Constantemente hemos estado en conversaciones con nuestra embajadora en Viena, con Laura Gil, y pues ella nos dice cómo ha sido imposible muchas veces traer recursos para el desarrollo de estas tecnologías porque no tenemos como pues el andamiaje regulatorio. Entonces, después de que salga la ley, habrá que crear la agencia, ponerla en funcionamiento y lo que estoy segura, porque ya lo vemos, es que tendremos los recursos tanto de las agencias internacionales como de la empresa privada. Muchas veces, por ejemplo, una de las preguntas fundamentales cuando estábamos en la construcción de la ley es quién va a poder hacer desarrollo tecnológico en energía nuclear bueno, y en otros sectores, porque hay países que dicen, no, esto solo lo podrá hacer el Estado, pero nosotros pensamos que para que haya un mercado de energía nuclear suficientemente amplio en un futuro que, como tú lo dices, no creo que sea menos de 10 años, porque después hay que pues, hacer toda la inversión en infraestructura y pues, construir los reactores, etcétera. Pero para que, digamos, esto pueda pasar, nos parece que es muy importante que la empresa privada se suba en las inversiones que habrá que hacer para que tengamos pues una industria de energía nuclear en el país. Sí, totalmente de acuerdo. Y si volvemos a la presentación, entonces, para pasar con Camilo, yo les mencionaba una tecnología de tercera generación. Los reactores nucleares han venido evolucionando y lo que se viene ahora es la cuarta generación de reactores nucleares, con un distinto tipo de refrigeración, con unas intensidades energéticas mayores y con un aprovechamiento incluso de los residuos que genera la tecnología. Hay más de 70 diseños de reactores de cuarta generación, reactores modulares pequeños. ¿Pero de qué se trata esa tecnología, Camilo? Sí, esto es una evolución que es fascinante. Creo que vamos a ir por varios aspectos. Lo primero, voy a dejarse los enunciados: seguridad, factores económicos y lo otro, desarrollo tecnológico. Lamentablemente, el lado oscuro que conoce
el mundo de las tecnologías nucleares, de nucleoelectricidad, pues evidentemente Chernóbil, Fukushima y la serie de Los Simpson, donde el malo de la serie era dueño de una central nuclear y el personaje bueno de la serie era una activista antinuclear. Pero ¿qué es lo que nos ha ido mostrando la realidad y lo que muestran los datos? Si yo miro un indicador con una variable de datos duros, como es número de muertes teravatio hora año, la industria de la energía más segura es la energía nuclear, incluyendo los desastres de Fukushima y Chernóbil. Fukushima hubo 0 muertes directas por radiación. Chernóbil se calcula alrededor de unas 50 muertes por radiación directa. Se hizo una proyección de 4.000 muertes que afortunadamente nunca se cumplió. Con esto no estoy subestimando la magnitud de los desastres, pero hay que acotarlos. Si yo preguntara en este auditorio, ¿cuál es el peor desastre de la industria de la energía? ¿Cuál es el que más vidas ha costado? La ruptura de la presa Banqiao en China a finales de los 70, más de 100.000 muertos. Y por eso el mundo dejó de hacer hidroelectricidad o lo que hizo fue perfeccionar sus sistemas. Lo mismo ha ocurrido con la industria nuclear, José Lenin. Mientras estamos teniendo esta conversación, miles de personas mueren a diario por la combustión de los fósiles. Si miramos, si hay una atribución de 5.1 millones de muertes relacionadas con la combustión de los fósiles. Y cuando miramos, insisto, datos de salud pública, tenemos a la energía nuclear como la más segura. Ahora, en evolución, en términos económicos, hago otro énfasis, ¿no? Las tecnologías, por ejemplo, tanto de Fukushima como de Chernóbil, son impensables a la luz de las tecnologías actuales. Eso quiero remarcarlo, por favor. Ahora, otro asunto que también hay que insistir en esto del tema de los diseños. Cuando ustedes vayan a consultar diseños y cómo ha evolucionado la tecnología, hay que hacerlo en una base de datos que se llama ARIS, es de libre consulta, ARIS, del Organismo Atómico Internacional, porque a veces pueden circular algunos videos con desinformación. Ahí ustedes van a encontrar lo que decía José Lenin, más de 70 proyectos activos de reactores avanzados, más de 5 reactores modulares pequeños SMR que están en operación y al menos 4 en construcción. Entonces, afirmar que los SMR son una tecnología inviable, pues eso definitivamente pelea con los datos y con lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando vemos ahora entonces qué ha pasado en términos económicos, se habla mucho del CAPEX. Yo quiero hacerles una invitación. Hay una variable que hace justicia en la operación, teniendo en cuenta la operación nuclear, o sea, CAPEX y OPEX, es el costo nivelado de energía. Y el mensaje que les quiero dejar de esto es que la energía nuclear se muestra en el mundo como altamente competitiva. Es mentira que sea un energético barato, así como es mentira que sea un energético altamente costoso. Es un energético competitivo. Y la tendencia en China, y como lo mencionaba el vice, en Corea del Sur, es hacia la reducción de los costos. Una lateralidad. Para los próximos años, la energía, ahí sí lo digo, más barata, pero es una excepción en el planeta, en Estados Unidos, ¿saben cuál va a ser? La nuclear, pero de reactores con extensión de vida. Se proyecta una mediana del costo liberado de energía de $30 por megavatio. Una cosa increíble, pero insisto, esto es solamente para Estados Unidos y no podríamos replicarlo en Colombia, pues porque no tenemos reactores para hacerles extensión de vida. Otra parte de la evolución tecnológica, antes se hablaba solamente que los reactores nucleares eran enfriados con agua. Hoy tenemos refrigeración por sales fundidas, refrigeración por otro tipo de tecnologías, incluso por gases, que nos permiten incluso que los reactores nucleares, como los SMR, puedan tener recambio del combustible sin parar su operación. Y esto ha hecho que el factor de planta que ustedes conocen muy bien de las diferentes tecnologías en los SMR pueda estar por encima del 95%. Segundo factor de evolución tecnológica, seguimiento de la curva de demanda. Ese concepto que antes existía, que la energía nuclear era absolutamente rígida y cuando se hacían los modelamientos de despacho era una línea recta, eso es asunto del pasado. Ya existe la posibilidad de hacer curvas de seguimiento de demanda. Otro factor clave en evolución tecnológica, la energía nuclear, que les quede claro a ustedes, no pelea con las otras energías, con las otras fuentes de energía. La tendencia global con los SMR es a pensar sistemas híbridos en zonas aisladas, es a pensar en modelos en los que se incluyan las renovables no convencionales y la nuclear en los sistemas de despacho. Y yo creo que como país necesitamos renunciar al tribalismo de cómo nos imaginamos el futuro. Solamente solar, solamente eólico, no. Seguramente vamos a necesitar diferentes fuentes de generación que dialoguen adecuadamente entre sus diferentes ventajas tecnológicas.
Y definitivamente necesitamos renunciar a esa idea de fracaso, que es que Colombia no lo va a poder hacer, que es que acá es impensable por la seguridad. ¿Cómo así? Si somos el único país de América Latina que tiene un reactor nuclear de investigación y no aprovecha la producción de isótopos para absolutamente nada. Y a pesar de eso, el 0.25% del PIB nacional está relacionado con el sector nuclear. Emplea a más de 4.000 personas. Hay más de 40.000 personas en Colombia que son personal ocupacionalmente expuesto, y esto sin ley nuclear. ¿Cómo dinamizaría el sector de la energía, de la agricultura, del ambiente, si nosotros pudiéramos hacer un adecuado aprovechamiento de las tecnologías nucleares? Me encantaría, el tiempo no me permite hablar más, pero sí que les dejo un mensaje, y es ojalá ustedes en sus empresas nos inviten para que podamos conversar y ahondar más en estos conceptos. Dale, muchas gracias. Volviendo a la presentación, esta figura que ustedes ven aquí, esta fotografía, es el almacenamiento de la operación en Estados Unidos de 20 años de centrales nucleares. 20 años de residuos nucleares están almacenados ahí. Hablemos de residuos nucleares, hablemos de ese temor que tiene la sociedad al respecto, Luis. Bueno, una de las grandes características que tiene este tipo de tecnología en la generación de núcleo de electricidad es que la cantidad de residuos nucleares que se puede generar es baja. Es baja y en algunos casos casi nula. Por ejemplo, como mostraba José esa diapositiva, en Argentina, en el complejo nuclear que lleva 50 años de operación, que cumplió este año, la cantidad de, no residuos radiactivos, sino elementos combustible gastado, que todavía no se le prevé un uso, todavía Argentina no ha definido si quiere reutilizar la cantidad de elementos que hay ahí o disponerlo de manera definitiva. Ese volumen que se genera durante 50 años de operación es del orden de más o menos 10 colectivos juntos. Si comparamos con otras fuentes de energía, es impensado. Otro caso particular, por ejemplo, en el caso colombiano, la operación de 60 años del reactor que tenemos acá aún no ha generado residuos nucleares. Y particularmente en el reactor que trabajo, en el RA6, durante los últimos 15 años de operación, donde hubo un cambio de combustible, solamente se ha gastado el 5% de ese elemento combustible. Entonces la cantidad de residuo que se genera es bajísima. Cuando se decide procesar, por ejemplo, uno de los componentes esenciales que más temor causa es el que los comentaba, el cesio 137, porque tiene una vida media de 30 años. En procesos de gestión de residuos radiactivos se considera que cuando han pasado 10 vidas medias, el elemento, la cantidad de radiación o radiactividad que tiene es despreciable y se puede gestionar como un residuo convencional. Entonces, tenemos que garantizar una estanqueidad y una seguridad de 300 años y hoy en día se tienen sistemas tecnológicos que pueden no solamente garantizar 300, sino que hasta 3.000 y 3.500 años, sin dejarle comprometido problemas ambientales a nuestras futuras generaciones. Un aspecto importante es que, por ejemplo, en el caso de Francia, que ha decidido cerrar lo que se llama el ciclo de combustible, que es desde que se saca el mineral de uranio, lo procesa, lo usa en la central y después dispone del elemento combustible, Francia hace lo que se llama un ciclo cerrado, que va en concordancia con este nuevo tipo de reactores nucleares que reprocesa el elemento combustible, saca el uranio que no se utiliza y saca elementos que son de útil en la salud, en el ambiente, en la industria y lo puede reutilizar. Entonces, la cantidad que se puede generar aún es mucho más pequeña. Otra tecnología que ha tenido mucha aceptación es lo que se llama la transmutación nuclear. Hay un elemento muy particular que se utiliza en muchos lugares, por ejemplo en los pararrayos o en los detectores de humo se llama americio 241. La vida media de ese elemento es más de 400 años. Si uno quisiera disponer de él, tendría que pasar 4.000 años. Entonces lo que se hace es, se mete nuevamente en el reactor nuclear, se transforma en otro elemento y la vida media de ese nuevo elemento es 14 años. O sea, dejarlo estancado 100 años es algo que es totalmente manejable y que se está haciendo. Algo interesante, muchas gentes que a veces me han argumentado contra la energía nuclear se basan en argumentos de los Simpsons. Hay que tener en cuenta que los Simpsons es la mayor sátira que hay de la industria nuclear estadounidense.
Entonces, no es para nada una fuente. Ojalá Homero Simpson hubiera trabajado en una hidroeléctrica, en otra cosa, pero Sí, preciso. y con respecto a los estándares de calidad, la industria nuclear tiene los estándares de calidad más altos. Los únicos que se le pueden comparar, por ejemplo, son los aeroespaciales. La seguridad es importantísima. Hay algo que se llama un concepto que utilizamos en el diseño, operación y mantenimiento de los reactores, que es defensa en profundidad. Es utilizar múltiples y diversas barreras físicas y de ingeniería para evitar a toda costa un accidente, una catástrofe nuclear. Entonces, siempre tenemos sistemas que son redundantes y que funcionan por diferentes sistemas físicos para garantizar la operación segura de nuestros reactores. Vale, muchas gracias. Algo interesante, en Colombia hay experiencia de la gestión de material nuclear y radiactivo, ¿sí? Hay un almacén transitorio en el cual se dejan algunos elementos radiactivos que decaigan y una vez que lo dejan de ser, se gestionan como convencional. Dale, muchas gracias. Y sí, volvemos entonces aquí a la presentación ya para cerrar, Vice. La industria de datos, XM ya nos presentó esa apuesta tan importante en inteligencia artificial. Para eso se necesita energía, son demandas súper importantes. Hay empresas de datos, Amazon, Google, Meta, haciendo acuerdos con privados para el desarrollo de reactores modulares que alimenten sus centros de datos y poder ofrecer estos servicios. Esta es una industria en la cual nosotros pudiéramos participar, son demandas importantes, se necesitan sistemas híbridos. ¿Cómo lo ve, Vice, para finalizar este panel? Gracias. José, creo que lo mencionaba en mi primera intervención, que no solamente lo debemos ver como una posibilidad, sino una necesidad. El crecimiento de la demanda, y no solamente en tecnologías de inteligencia artificial, que son las que en estos momentos más demanda están generando incremental en todo el mundo, sino también otras tecnologías de descarbonización como la electrificación del transporte y electrificación de muchas otras industrias. En Colombia no tenemos tanta demanda térmica de pronto en sustitución de bombas de calor, pero sí lo tenemos en refrigeración. Y cada año la temperatura es más alta, por ende el incremento de la demanda cada vez va a ser mayor. Este año tuvimos en los meses de diciembre, enero, tuvimos incrementos de demanda en la costa Caribe por encima del 13-14%. Esperemos que este enero 2025 no venga así, porque la hidrología no nos ha ayudado mucho este segundo semestre del año. Pero necesitamos entonces sistemas que puedan responder a la velocidad del crecimiento de la demanda. Y si queremos en Colombia jugar un papel importante en estas tecnologías, como tecnología de inteligencia artificial, debemos pensar también en cómo vamos a suplir la demanda de energía. Porque si bien estamos acelerando la transición energética y hemos logrado internar cerca de 2 gigas en los últimos 12 meses, necesitamos mucha más energía. La UB me lo tiene clarísimo, lo que estamos internando en renovables hoy logra cubrir la demanda incremental, pero no nos logra facilitar el proceso de descarbonización. Entonces, si queremos cumplir con las metas a 2030 y 2050 de descarbonización y cubrir la demanda, tenemos que pensar en tecnologías como estas. Y lo decía ahorita, la tecnología de inteligencia artificial, bueno, la tecnología en términos generales, la industria de TI, tiene las herramientas y tiene los presupuestos y tiene los recursos para hacerlos. Y aquí quisiera mencionar algo, si bien durante los 70s hubo un apoyo del Estado muy importante para el desarrollo de los proyectos nucleares, la industria privada ha crecido a un nivel tal que estos proyectos deben verse como proyectos de participación privado-pública, de alianzas público-privadas o incluso de iniciativas privadas, con una regulación y una seguridad jurídica a largo plazo. Porque a diferencia de un proyecto, por ejemplo, de gas natural, que es un proyecto muy rápido, que es un proyecto que tiene además un CAPEX muy bajo, pero que tiene un OPEX alto, es un proyecto que puede tener un retorno de inversión rápido. En tecnología nuclear, si no estamos hablando de reactores modulares, porque todavía digamos que en reactores modulares el espectro todavía es muy amplio para realmente definir y casarnos con en cuánto tiempo se retorna la inversión. Si nos vamos a tecnologías de última generación nuclear a gran escala, estamos hablando de retornos de inversión a largo plazo, una operación que podemos estar hablando entre el proceso de diseño, construcción, operación y decomisionamiento de 100 años. Entonces son proyectos que se construyen para estar entregando energía durante mucho tiempo. Es decir, un cargo por confiabilidad de 10 o 20 años no le sirve a una planta nuclear, porque tú no puedes pensar en que en 20 años una planta nuclear deje de funcionar. Entonces tenemos que también desde gobierno comenzar a sentarnos y tener la
conversación seria sobre cómo vamos a abordar el tema de la energía nuclear. Lo decía ahora, no, es un tema del mediano plazo. Una planta nuclear no se construye, no la pido por Amazon y me llega el otro año, la conecto y comienza a funcionar. Por eso los modelos que tenemos en Colombia estamos hablando del 2038, pero tenemos que comenzar a tener esas conversaciones ya. ¿Cómo vamos a manejar ese modelo? ¿Cómo vamos a vincular eso con la sustitución o transición energética de nuestras plantas térmicas? Porque una planta térmica a carbón no puede ser sustituida por una planta solar, no nos garantiza la firmeza. Es decir, cuando hablamos de capacidad instalada, hay que hablar, y afortunadamente estoy en el escenario en donde no tengo que explicar la diferencia entre potencia y energía. Es decir, no podemos sustituir una planta de 1 gigavatio térmica por una planta solar de 1 gigavatio. Pero sí podemos hablar de una sustitución o complementariedad con energía nuclear porque nos da un nivel de firmeza que hablábamos de por encima del 95%. Entonces, esa discusión la tenemos que dar y sobre todo hay financiación en estos momentos. Ese acuerdo que se firmó el año pasado en la COP28, que estoy seguro se va a ratificar la próxima semana en la COP29, de aumentar la cantidad de energía nuclear, va a facilitar los mecanismos de financiación, sobre todo de los niveles que se necesitan para la construcción de estos proyectos. Entonces nosotros como Colombia, como país, debemos estar listos, lo mencionaba la senadora hace unos minutos, debemos tener un marco regulatorio, jurídico, legislativo que garantice que estas tecnologías se puedan adoptar de forma segura. Y un factor muy importante, que quiero cerrar mi intervención con esto, estamos en el mercado de energía mayorista, la estabilidad de precio que garantiza una planta nuclear. Lo mencionábamos hace unos segundos. A diferencia de todas las tecnologías, si hablamos de energía hidráulica, dependemos de las condiciones de hidrología para la variación del precio al cuantificar el valor que le damos al agua, dependiendo del riesgo que tengamos de desabastecimiento de agua. Si nos vamos para una planta térmica, el costo del carbón varía en respuesta a la variación de precios internacionales del carbón. Lo estamos viviendo hoy en gas, las fluctuaciones que se tienen en los precios del gas asociado a la disponibilidad de gas nacional y a la disponibilidad de gas internacional. En combustibles líquidos pasa exactamente lo mismo. El diésel se mueve a los precios internacionales. La tecnología nuclear, el costo asociado al combustible, lo mencionaban, ¿en cuántos años eran? ¿El 5% en cuántos años se gastaron? Del combustible, en 15 años. Es decir, ese costo del combustible se mantiene estable durante la vida de operación y ese despacho de energía en la base nos genera un bloque de energía que nos puede permitir garantizar unos precios estables a mediano y largo plazo. Entonces, no solamente estamos hablando de energía, estamos hablando de todas las industrias que atrae cuando uno puede garantizar un bloque de energía a un precio estable durante 15, 20, 30 años para atraer industrias como industrias de tecnología, como inteligencia artificial, que pueda hacer esos contratos a largo plazo de compra de energía, volver a tener esos contratos de largo plazo que nos pueda traer industria electrointensiva, fabricación de aluminio, producción de hidrógeno verde a partir de electrolizadores y muchas otras industrias que se beneficiarían significativamente de esos bloques de energía que se puedan contratar a largo plazo. Entonces, la discusión que tenemos que comenzar a tener debe ser una conversación integral que nos permita mirar esta tecnología como una tecnología seria que pueda garantizar y pueda mejorar la competitividad del país, sumado a todos los beneficios adicionales que tendría el fortalecimiento del conocimiento nuclear en otros temas como los temas ambientales y médicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por lo que han compartido. Nuevamente, como lo dice el vice, ojalá este sea un espacio o una invitación para un diálogo abierto y sincero sobre esta tecnología y las posibilidades que ofrece. Y pues bienvenida a la discusión y el debate alrededor de ello. Muchas gracias. Una última reflexión. El desarrollo de la ciencia y tecnología nuclear es intensiva en conocimiento e históricamente se sabe que donde se instalan centrales nucleares o centros de investigación nuclear ha aumentado significativamente la calidad de vida de las personas. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, y como decía la gran Marie Curie, en la vida no hay que tenerle miedo a nada, hay que comprenderlo. Muchas gracias. Gracias.